Muy buenos días a todos los asistentes, bienvenidos a estos 2 días de talleres del primer workshop internacional virtual. En esta sala pues nos encontramos con el magíster Elizabeth Hurtado Martínez y el magíster Juan Alexander Triviño Quiseno, que son docentes de la Universidad de la Amazonia y nos vienen a hacer un interesante taller de las prácticas y la investigación como organizadoras del currículo en los programas de formación de profesores. Recordarles en la sala que para la certificación es importante haber hecho la inscripción previa, rellenar el formulario de asistencia que luego estaremos pasando y como siempre invitándolos a interactuar en nuestro Padlet. En la pestaña información, en la parte inferior izquierda, encontrarán los links del Padlet, del Facebook y YouTube. Entonces, profesora Elizabeth, profesor Juan. José Luis, muchas gracias. De nuevo, de manera inicial, nuestra gratitud a la Universidad Surcolombiana por dinamizar estos espacios de formación que nos permite desde las voces de todos conocer nuestras experiencias, también conocer las de ustedes y evidentemente desde allí seguir mejorando nuestros procesos de formación en torno a los profesores. Agradecerles a quienes nos acompañan en sala esta mañana temprano. Tenemos 19 personas que nos están acompañando en sala. A los profesores en formación inicial, a los formadores que nos acompañan, muchas gracias. La idea del taller hoy es compartir con ustedes cómo hemos venido incorporando el asunto de las prácticas y evidentemente lo referido a ese papel de las prácticas en las reformas curriculares a nivel general y de manera específica en la incorporación en los desarrollos de los espacios académicos, es decir, de lo curricular a lo microcurricular. Pues la idea de los talleres sería el poder interactuar más con los participantes. Sin embargo, dada la gestión remota que estamos haciendo del taller, vamos a tratar de abrir pequeños espacios para que ustedes puedan interactuar con nosotros. Agradecemos que planteen las preguntas que consideren. La idea es, desde lo que nosotros hemos considerado, compartir con ustedes, pero evidentemente enriquecerlas con sus aportaciones. Mi nombre es Elizabeth Hurtado Martínez, ya estuve con ustedes en otra sesión previa para el taller. Soy profesora de la licenciatura en matemáticas de la Universidad de la Amazonia, ya hace más de 25 años, coordinadora del grupo de investigación colectivo de investigadores en educación matemática, y venimos ya varios años desarrollando proyectos de investigación que han acogido el currículo, el programa de formación de profesores como objeto de estudio, y asociado a ello en los últimos años nos hemos situado en las prácticas. Entonces, para nosotros es un placer compartir con ustedes esta mañana. Profesor Juan, le doy el uso de la palabra para su presentación y ya iniciamos formalmente el taller. Muy buenos días. Unirme a las palabras de la profesora Elizabeth, agradecerle a la Universidad Surcolombiana por su voto de confianza en nosotros y poder compartir en esta sesión del día de hoy, con nuestra experiencia en el programa de licenciatura en matemáticas. Al igual que la profe Elizabeth, hago parte del grupo de investigación 100 colectivo docente de la Facultad de Ciencias de la Educación por 17 años. Y bueno, aquí estamos con ustedes para compartir esta experiencia grata que desde el colectivo 100 hemos impactado en nuestra licenciatura en matemáticas. Adelante, profe Eli. Gracias, profe Juan. Agradecemos si en algún momento se va el audio o tenemos alguna dificultad técnica, por favor nos la reportan para ver cómo la resolvemos. Entonces vamos a iniciar el taller. Permítanme, voy a compartir pantalla. Les agradezco, me confirmen por favor si están viendo pantalla conmigo, por favor. Señora. Listo, gracias, profe Juan. Bueno, entonces, el título que sugerimos para el taller en la mañana de hoy asociaba a la comunidad de práctica desde las prácticas reflexivas.
En esencia, como lo planteábamos al inicio, la idea es compartir con ustedes cómo en el marco de los procesos de mejora curricular en el programa de licenciatura, se inició todo un proceso de indagar sobre qué aspectos podíamos acoger como organizadores del currículo y evidentemente con el fin de buscar la integralidad, la transversalidad, la flexibilidad en el currículo. Para nadie es un secreto que una de las tensiones que hemos tenido en los programas de formación de profesores ha sido asociada en cómo generar esa integración en los diferentes saberes o conocimientos profesionales del profesor. Entonces, por mucho tiempo hemos tenido que enfrentar este desafío de cómo incorporar las disciplinas con sus didácticas, evidentemente desde la gestión de los formadores y desde los mismos desarrollos de los espacios académicos. En ese proceso de indagación y de búsqueda a través de la investigación, consideramos que las prácticas podían convertirse en ese escenario que nos permita dialogar como formadores desde la especificidad de los diferentes tipos de conocimientos profesionales. Entonces, hoy vamos a compartirle de manera particular lo referido a las comunidades de práctica. Entonces, en el marco de ese proceso, como les hemos planteado en otros encuentros que hemos tenido, al haber acogido las prácticas, permitió, por un lado, diseñar un programa de prácticas que no solamente fue para la licenciatura en matemáticas, sino que se movilizó hacia la Facultad de Educación. Entonces ya tenemos un programa de prácticas en la facultad donde se plantean unos elementos para todos los programas de formación de profesores, permitiendo lograr esos procesos de negociación básica o comunes para la formación del profesor. Evidentemente, ese programa de práctica, al incorporarla en los currículos de cada licenciatura, pues se ajustan, se condicionan, se contextualizan a las particularidades y posibilidades de cada programa de formación de profesores. Lo importante era lograr tener unos elementos de identidad institucional, que esa fue una de las dificultades que encontramos también en la investigación. Cada programa gestionaba sus prácticas, concebía sus prácticas de manera distinta y evidentemente eso hacía profundamente complejo el poder generar asuntos como comunidades de práctica, comunidades académicas y demás. Entonces, en el ejercicio de hoy queremos compartirles ese proceso de acoger las comunidades de prácticas como ese escenario que nos permite formarnos compartiendo intereses comunes. Hoy está conmigo el profesor Juan Alexander Triviño, quienes habla Elizabeth. Somos parte de un colectivo de 7 profesores que estamos a cargo del proceso de investigación, del proyecto de investigación, de manera particular la profesora Edilza Paredes, de la licenciatura en Sociales, la profesora Consuelo, de licenciatura en Literatura y Lengua Castellana, la profesora Mónica Dueñez, del programa de licenciatura en Educación Física, Caterine Carballo, del programa de licenciatura en Educación Infantil, Juan y yo del programa de licenciatura en Matemáticas. Entonces casi estamos todos los programas de formación de profesores en el desarrollo del proyecto de investigación. Entonces vamos a iniciar con una primera pregunta, tratando de conservar elementos del taller. ¿Qué son las comunidades de prácticas? Porque evidentemente al estar situados en este ejercicio, pues tenemos que empezar con una aproximación conceptual y evidentemente la posición del colectivo frente al asunto de comunidades de práctica. Allí planteamos algunos elementos de tipo teórico, pero tratamos evidentemente de incorporarlo a los intereses del colectivo. En este caso hay elementos como los planteados por Wenger, que ha sido una de las figuras teóricas que más ha trabajado en este campo de las comunidades de práctica, y en esta definición se identifican algunos elementos importantes como identificar un interés común. Para nosotros es uno de los elementos fundamentales de las comunidades de práctica, como definir ese interés común y en el marco de ese interés común iniciar esas tareas de construcciones, de negociación de significados que nos permita atender ese asunto que hemos considerado importante para todos. También tenemos desde allí haciendo algunas interpretaciones de Wenger y acogiéndolas desde los intereses del colectivo, la comunidad de práctica como una actividad socialmente reconocida en un contexto que tiene lugar, que sirve para 2 propósitos fundamentales: distinguirla como un concepto amplio desde la cultura, especialmente definirla como un tipo específico de comunidad, evidentemente porque se incorpora en el marco de esos intereses que son particulares, necesarios y posibles para esa comunidad a través del desarrollo de un trabajo colectivo.
Aquí tenemos otra cita de Hernández y Flores, asociadas a las comunidades de práctica, que también nos parece importante compartirlo. La comunidad de práctica como ese compromiso mutuo. Ese compromiso mutuo es el que hace el sustento de la comunidad de práctica como una identidad propia, comprendida y continuamente renegociada por sus miembros. Los intereses y las necesidades individuales pueden ser distintos, pero supone un proceso colectivo de negociación. Este asunto es importante, porque en la comunidad de práctica es como desde mi individualidad, desde mis particularidades, reconozco al otro y en reconocer a ese otro, cómo construimos intereses compartidos. Estos son ejercicios bien interesantes que evidentemente no dejan de ser tensionantes. Recordemos que el sentarnos a negociar no es un ejercicio fácil, pero consideramos que es uno de los elementos que más promueve formación en los profesores. Aquí tenemos otra cita, también que consideramos pertinente compartir para ese primer elemento. Establecen entender la comunidad de práctica como el resultado de conversaciones de acción, implica entender a la gestión del conocimiento como los procesos de creación y transformación del conocimiento de la organización que aprende, incorporando de manera dinámica y continua el saber hacer de las personas. Entonces, en el marco del proyecto de investigación, en el marco de poder situar las prácticas como organizadoras del currículo, consideramos que uno de los conocimientos del profesor importantes, además del conocimiento de la disciplina, del conocimiento pedagógico, el conocimiento didáctico y el conocimiento curricular, es el asociado al conocimiento práctico. Y el conocimiento práctico es aquel que surge precisamente del confrontarse el profesor con sus propias experiencias y con las experiencias del otro. Entonces, en ese sentido, al reconocer el conocimiento práctico como uno de los conocimientos fundamentales en la formación del profesor, pues la comunidad de práctica juega un papel importante en el sentido de convertirse en ese escenario donde el profesor activa ese conocimiento práctico que va logrando en la medida que va avanzando en su proceso de formación. Allí tenemos, entonces, en esta primera parte cerramos con algunas características que nos plantea Wenger asociadas a las comunidades de práctica. Entonces, evidentemente, estas características las hemos incorporado desde los intereses de la investigación y particularmente de lo que implica el papel de las prácticas en la formación del profesor. La comprensión de los contextos educativos, la comunidad de práctica reconoce que y a través de la reflexión en la acción se generan prácticas investigativas. Esta característica de la comunidad de práctica pone en manifiesto que los procesos de reflexión ligados a la acción permite promover la comprensión de los contextos escolares. Por eso insistimos en el título del taller, hablar de comunidad de práctica y hablar de prácticas reflexivas. Entonces aquí vamos articulando elementos. Si tenemos un interés común y es generar conocimientos prácticos desde la experiencia, desde el actuar de los profesores en las diversidades de contextos en que les actúa, sociales, culturales, escolares, pues evidentemente es desde la reflexión de lo que él hace, de lo que hace con los otros, donde cobra sentido las comunidades de práctica. Ese conocimiento que surge de esos procesos de reflexión, que son esos conocimientos prácticos en el seno de esas comunidades prácticas, son las que consideramos importantes dentro del proceso. Igual con los otros elementos que están allí incorporados, la reflexibilidad, el cuidado de las prácticas, de lo que hacemos, el diálogo con el otro, etcétera, etcétera, son elementos que resaltamos en el marco de la experiencia. Y de manera específica consideramos algunos de esos escenarios donde cobran sentido las prácticas. Entonces aquí vamos a visualizarnos en un espacio académico de práctica 1, por ejemplo, vamos de lo micro a lo macro. La idea en el marco de la propuesta es que en ese espacio académico, por ejemplo, de práctica 1, que además de desarrollarse desde lo microcurricular, está articulada un proyecto de investigación. Entonces allí el profesor tutor se convierte en investigador, al igual que los estudiantes del curso, del primer o segundo semestre. Entonces allí tenemos la primera experiencia de comunidad de práctica, es ese grupo de jóvenes, que siendo una práctica 1 estaríamos hablando de un semillero de investigación, donde tenemos un equipo de jóvenes investigadores, con el profesor tutor que se convierte en el investigador principal, pero además de existir un equipo de investigadores de este primer semestre, vamos a tener otro equipo en el semestre 2, otro equipo en el semestre 3,
Entonces, estos 3 equipos que están en fase 1, pues nos van a conformar un proyecto, están articulados a la luz de un proyecto de investigación, y ese proyecto de investigación está alimentando un grupo de investigación, y la idea que pretendemos, hasta ahora vamos en grupo de investigación, es consolidar una red de investigación en prácticas. Entonces, desde allí tenemos visualizados esos escenarios de comunidades de práctica. Insistimos que ha girado en torno a las prácticas y a la investigación. Entonces, allí tenemos ya de manera puntual esas expresiones de comunidades de prácticas que hemos considerado desde el proyecto de investigación. No sé si allí en esa primera parte hay alguna participación del público, alguna pregunta, algún aporte, para pasar a al segundo elemento que queremos plantear en el taller. O, profe Juan, si de pronto han interactuado por el chat. No, señora, hasta el momentico no hay ninguna pregunta por el chat. O, profe Juan, si desea agregar algún comentario allí para avanzar en la siguiente elemento. Creo que a medida que vayamos avanzando o que el público quiera interactuar con nosotros, pues vamos a... Vale. En este segundo elemento, entonces en la primera ya en esa primera pregunta que consideramos para el taller, cómo concebimos las prácticas, hicimos un breve rastreo teórico, pero especialmente situándolo en cómo concebimos como profesores esas comunidades de prácticas. En este siguiente elemento, siguiente cuestión que estamos planteando en el taller, consideramos preguntarnos por cómo se incorporan las comunidades de práctica en la formación del profesor y cómo se articulan esas comunidades de práctica con los demás criterios de formación que hemos planteado en el marco del programa de prácticas. Entonces vamos a compartirles esa parte. En el programa de práctica hemos pensado, se han generado en el marco de 3 fases: una fase de observación, una fase de problematización y una fase de innovación. Estamos hablando de los 10 semestres académicos en la formación del profesor. La fase 1, hemos entrado con el propósito de lograr que el profesor desarrolle habilidades para observar, para que aprenda a observar y a describir, especialmente su rol como profesor, pero también describa y caracterice el mundo que le da sentido a su rol como profesor, y finalizamos esa fase 1 con el aula, que aprenda a observar el aula como ese escenario en el cual tiene sentido su ejercicio profesional docente. En la fase 2, que es la fase de problematización, el interés de formación que planteamos es lograr que el profesor dote de significados esos problemas que surgen cuando enseñamos y aprendemos los diferentes contenidos disciplinares. En la fase 3, es lograr que el profesor desarrolle habilidades para diseñar, gestionar, evaluar y sistematizar estrategias curriculares creativas. En ese orden de ideas, tenemos estos criterios curriculares que hemos planteado en el proceso de formación: las prácticas reflexivas, los aprendizajes experienciales, los saberes prácticos, las comunidades de práctica y la investigación-acción. Entonces, en esta primera transparencia estamos mostrando la fase 1. La fase 1, insisto, centrada en lograr que el profesor desarrolle habilidades para describir, caracterizar a partir de procesos de observación de su rol como profesor, del mundo que le da sentido, el mundo del aula, y finalizamos en el aula. Entonces aquí tenemos los 3 semestres que incorporan esta fase 1. La práctica 1 la desarrollamos en el semestre 2 y va asociada al yo. Pues aquí nos interesa que el profesor se reconozca como profesor. En la práctica 2, que el profesor reconozca el mundo y la escuela como escenario de su ejercicio profesional. Y la práctica 3 ya nos situamos especialmente en el aula. Entonces aquí tenemos los 3 tipos de práctica que planteamos en fase 1. Allí definimos desde los diferentes criterios curriculares lo que esperamos movilizar en cada uno de ellos, y me voy a detener especialmente en las comunidades de práctica, que es el ejercicio de hoy. Entonces, en la comunidad de práctica, en práctica 1, que está asociada al yo, lo que esperamos es lograr compartir el sentir y el significado de la decisión de ser profesor desde las experiencias personales, familiares y escolares que han vivido, que han logrado los profesores en el transcurso de su, para construir colectivamente las características que definen la identidad del profesor. Entonces aquí hay un ejercicio bien interesante, y es
caracterizar la identidad del profesor desde sus referentes, desde sus imaginarios personales, pero especialmente desde ese diálogo con el otro. En la práctica 2, desde las comunidades de práctica esperamos que al compartir las percepciones de lo que ve, de lo que observa en el mundo, en la escuela, caracterice colectivamente ese mundo y esa escuela como el escenario de su ejercicio profesional. Entonces, ¿cómo la veo yo, pero cómo la ve el otro? En la práctica 3, compartir las percepciones, imaginarios del aula y qué elementos identifica el aula que son importantes en ese ejercicio profesional. Y evidentemente esa comunidad de práctica pues está articulada con las preguntas de investigación. Recordemos cómo insistía, en cada tipo de práctica se está desarrollando un proyecto de investigación que tributa a la pregunta del macroproyecto. En este caso, en práctica 1 estamos abordando quién soy y cómo soy. En la práctica 2, qué y cómo es el mundo y la escuela. Y en la práctica 3, qué es y cómo es el aula. Entonces, la idea es que estas preguntas las abordemos desde la individualidad, desde la colectividad, en esos escenarios de comunidad de práctica. En la misma perspectiva, en la fase 2, que es la fase de problematización, donde desarrollamos la práctica 4 y la práctica 5, ya desde la práctica 4 hasta la práctica 9 ya nos situamos en el aula, específicamente en el aula. Entonces acá, desde las comunidades de práctica, nos interesa el compartir los imaginarios, percepciones y conceptos que logran los profesores del aula respecto a esos significados de los contenidos. Entonces, por ejemplo, en el caso de las matemáticas, ¿qué elementos de los números naturales identifica el profesor como importantes para su proceso de enseñanza y aprendizaje? Y en la práctica 5, ¿qué dificultades reconoce el profesor asociados a esas formas de enseñar y aprender los números naturales? Por ejemplo, en la práctica, en la fase 3, que es la fase de innovación o creación, ya nos interesa específicamente, mientras que en la fase 1 nos interesa que el profesor aprenda a observar, aprenda a caracterizar, en la fase 2 que el profesor aprenda a problematizar, aprenda a analizar, argumentar los problemas que surgen del enseñar y el aprender los contenidos, pues con esa información que ha venido logrando desde práctica 1 hasta práctica 6, donde termina la fase 2, pues ya en práctica 7, donde inicia ya la fase 3, el profesor ya tome decisión sobre en cuáles de esos contenidos disciplinares le gustaría generar su proceso de intervención explícita en el aula. Aquí ya estamos hablando de prácticas pedagógicas, y en esa postura, en esa decisión que él acoja, diseñe una propuesta curricular para mejorar esos elementos complejos o difíciles de comprender que identificó en la fase 2. Entonces, diseña su propuesta curricular, la gestiona, la evalúa y la sistematiza. Por consiguiente, en la comunidad de práctica esperamos, por un lado, el compartir los análisis y reflexiones de los criterios curriculares que consideran colectivamente deben sustentar esas construcciones curriculares. Aquí hablaríamos de qué tipo de objetivos de aprendizaje plantean, capacidades, competencias, qué tipo de tareas consideran importante diseñar, qué tipo de materiales, siempre en el ejercicio de sus posibilidades personales, pero siempre planteándola en ese diálogo con el otro. Luego tenemos en las prácticas 7 y 8, el compartir, este espacio de la comunidad de práctica es bien importante porque se busca que los profesores compartan esas experiencias que han vivido en la intervención escolar, ya en la gestión de esas propuestas curriculares que crearon. Entonces, ¿qué emociones, qué sentimientos, qué significados, qué desafíos han encontrado en ese ejercicio, en ese ejercicio profesional? Y ya en la práctica 9, pues igualmente es el compartir esas construcciones individuales que ellos consideran se logró, esos aprendizajes, esas experiencias, esos conocimientos que se lograron en esa gestión en el aula, en esa intervención escolar, y evidentemente conocer esas construcciones también de los otros. Aquí entonces estamos compartiendo cómo incorporamos las comunidades de práctica en el ejercicio de la formación del profesor. Nuevamente pregunto si hay alguna intervención de los participantes, alguna pregunta, o en su defecto, profe Juan, si hay reacciones en chat o si usted desea agregar algún comentario. Bueno, me digo por el chat, no hay inquietudes, sin embargo
les coloqué ya que estaremos atentos a cualquier. Es importante resaltar en lo que Isabel señala, lo que en el colectivo de investigadores en prácticas, como los ¿cuántos? Tengo una inquietud. Sí, señora, adelante. Gracias, muy buenos días, apreciados profes, apreciados y apreciadas profes. Una pregunta, y parte de la experiencia que se tiene dentro de la universidad. Es el acompañamiento de los que nosotros llamamos profesores, no sé, coordinadores de práctica, ¿no? Es decir, los profesores que acompañan a los muchachos que están en esos procesos. Quisiera saber allí qué rol están jugando ellos porque o sea, a mí me parece excelente todo lo que hasta ahora han desarrollado, pero no sé es decir, hay como una ruptura, una fractura por el hecho de que la mayoría de los profes son, por ejemplo, catedráticos y pues no nos digamos mentiras, no existe como ni siquiera el mismo seguimiento, de pronto tal vez ni siquiera como la misma insistencia en todos estos elementos que nos preocupan a los que estamos formando futuros maestros, para que ese ejercicio de la práctica realmente sea tan poderoso y tan significativo para ellos, que realmente estemos formando maestros, buenos maestros, y obviamente ojalá maestros con esa identidad o esa impronta del maestro surcolombiano. Entonces no sé cómo resolver esa situación que se está dando, repito, desde lo que he podido observar, y a veces el maestro que tiene que acompañar, sugerir, orientar, pues no está haciendo esa labor. Entonces, ¿cómo subsanar esto? Bueno, profe, esa es una pregunta importante y está en el marco de las tensiones que compartíamos también con ustedes. Somos realistas, para nadie es un secreto. Bueno, nosotros llamamos a los profesores que acompañan el ejercicio con los profesores en formación inicial, tutores. Entonces, estos profesores formadores tutores, que son los que acompañan el proceso con los estudiantes desde fase 1 hacia fase 3, pues en un alto porcentaje no son profesores de tiempo completo. Esa es una realidad que tenemos y coincidimos con usted, profesora, que es una realidad que lamentablemente está allí. Y seguramente no pasa solamente en la Universidad de la Amazonia, ni pasa en la Universidad Surcolombiana, pasa en muchas universidades de nuestro país. Por alguna razón existen también algunas tensiones desde nuestras, no sé cómo plantearlo, desde nuestras concepciones como formadores. No voy a negar que muchos de nuestros profesores de tiempo completo prefieren estar en espacios que no tengan estos niveles de compromiso, que en estos espacios que evidentemente implica mucho más dedicación y mucho más tiempo que otros espacios. Eso también hay que decirlo. Entonces, hay veces son espacios que son atendidos solidariamente por profesores catedráticos. En nuestro caso, yo tengo que también decirlo, y lo hemos insistido, hacemos un reconocimiento al papel de nuestros profesores catedráticos, porque sabemos que la figura del profesor catedrático es profundamente práctica, en el sentido técnico. Entonces, se supone que el profesor se le pagan por sus horas de docencia. Pero este tipo de escenarios, este tipo de dinámicas va más allá de 4 horas de docencia. Este tipo de experiencias, de sentarme, porque aquí estamos hablando de comunidades de prácticas en dos sentidos. Comunidad de práctica entre los formadores tutores, entre formadores tutores y entre formadores que no son necesariamente tutores. Porque es que aquí estamos asignándole a las prácticas el papel de organizador curricular. Entonces, el profesor tutor juega un papel fundamental porque es desde el rol de este espacio académico que entra en diálogo los saberes didácticos, en este caso el formador que orienta las didácticas y el formador que orienta las disciplinas. Entonces, hay una comunidad de práctica en estos 3 formadores que se deben reunir para pensar las tareas que van a diseñar para llevar al aula en los profesores en formación inicial. Allí tenemos un ejercicio de comunidad de práctica, pero también hay un ejercicio de comunidad de práctica entre tutores al reunirnos y pensar lo que estamos haciendo en cada una de las fases de formación. Y hay una comunidad de práctica en el aula, es decir, en el microcurrículo, entre el tutor y el colectivo de profesores en formación inicial que está acompañando.
Entonces podemos identificar las dimensiones de complejidades que están allí, definitivamente están. Y entonces esto implica disposiciones de tiempo, esto implica condiciones que van mucho más allá de 4 horas. Eso es completamente claro. Hasta ahora hemos logrado, y lo hemos insistido, nosotros nos damos el lujo de tener catedráticos investigadores. Sabemos que en muchas universidades a los catedráticos no, por las políticas institucionales no permiten asignar horas para investigación. Nosotros afortunadamente todavía la política institucional permite que nuestros catedráticos actúen como profesores investigadores. Entonces, ¿qué hemos logrado? En el caso nuestro, los profesores que cumplen el rol de tutores son profesores que tienen en su agenda académica, tienen sus horas de docencia para los espacios académicos, pero también tienen sus horas para la investigación. Y en el marco de esas horas de investigación es donde logramos hacer posible los ejercicios de comunidad de práctica, que en esencia se convierte en un espacio de autoformación. No sé, profe Juan, si desea agregar algo allí, que es una pregunta bien interesante la que nos está planteando la profesora. Sí, otro elemento importante desde el punto de vista administrativo hemos logrado desde la Facultad de Educación, y es no solo reconocerle a esos profesores de entidades ocasionales o catedráticos su hora de docencia, sino reconocerles unas horas adicionales por este acompañamiento. Y esto pues ha generado una gran aceptación en ellos, sobre todo pues como comentaba la profesora Elizabeth, un gran porcentaje de profesores que nos acompañan en las prácticas. Esto nos ha ayudado a subsanar de alguna manera, que dispongamos de ese tiempo de ellos también, pues, para que podamos interactuar en estas comunidades que hemos conformado al interior de nuestra universidad. Por el chat nos hacen la siguiente pregunta: ¿cómo convertir las comunidades de práctica, entre paréntesis, asesores, cooperadores, practicantes, en comunidades de aprendizaje? Bueno, recordemos que el ejercicio de comunidad de práctica es muy cercano al de comunidades de aprendizaje. Nosotros hemos sido muy respetuosos de esas dos dinámicas y consideramos que desde las comunidades de práctica evidentemente se movilizan aprendizajes, se movilizan construcciones de significados, de conocimiento. Optamos por comunidad de práctica por el reconocimiento del vernos en el hacer. Reconocemos elementos valiosos de comunidades de aprendizaje en el sentido precisamente de esos vínculos, desde las construcciones, desde la comprensión, desde la generación de conocimientos que son profundamente importantes. Pero en esencia consideramos que este espacio, el de la comunidad de práctica, nos permite resaltar no solamente el aprender, sino especialmente el formarnos. Entonces, pero indiscutiblemente en las comunidades de práctica se movilizan aprendizajes y allí lo planteamos, en este caso tanto aprendizajes colaborativos, aprendizajes autónomos, pero especialmente aprendizajes experienciales. Entonces, desde la visión que tenemos en el colectivo, consideramos que esos diálogos entre comunidades de aprendizaje y comunidades de práctica están profundamente cercanas y articuladas.